En esta era de la ortodoncia, donde colocar mini implantes como métodos de anclaje se ha facilitado tanto, donde las escuelas capacitan a sus alumnos y hay muy buenos cursos de actualización en cualquier estado de la República, muchas casas comerciales los venden incluso a costos muy razonables, muy asequibles y de muy buena calidad. Se colocan sin la necesidad de acudir a otros especialistas y nos ayudan en cualquiera de nuestras biomecánicas. Nos preguntamos, ¿aún se utilizan los anclajes dentales? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la tercera temporada de Ortodónticamente. ¡Woo! Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Aquí con ustedes Carlos Martínez y también está con nosotros Angie. Hola a todos, los saluda la doctora Angélica Martínez y pues vamos a empezar con este segundo episodio. Very good. Yo soy la doctora Sheila Ciso, no me dejaron terminar, pero muy bien. Yo soy Sheila Ciso, excelente, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de anclajes en líneas generales, anclajes dentales, anclajes de mini implantes esqueléticos, y la pregunta que está en el aire es, ¿aún se utilizan los anclajes dentales dentro de este boom que son los mini implantes? A ver, yo creo que deberíamos empezar aclarando un poquito cómo se clasifican los anclajes para nuestro público que tal vez no esté tan familiarizado con esa parte. Entonces, muchachos, ¿cómo podemos clasificar los tipos de anclaje en ortodoncia? Pues básico. Pues mira, yo creo que antes, yo te difiero un poco de ti, Angie. A mí me gustaría primero definir qué es el anclaje. Ah, perfecto, Doc. Sí. Y cómo nace el anclaje, por qué se requiere el anclaje, qué pasaba, cómo fue empezando la necesidad de ese tipo de requisito o de artefactos para poder empezar a controlar la ortodoncia. Entonces yo creo que el anclaje es una necesidad en el tratamiento para mantener cosas que ya existen, que están estables y que no queremos que se muevan del lugar. Y las queremos anclar es que se mantengan fijas en ese lugar. Entonces de ahí nace la palabra anclaje y empezaron a requerirse muchas aspectos y necesidades para controlarlo. Que no migrara un diente, que se mantuviera en su lugar o usarlo para que a partir de ese se pudieran controlar otros movimientos. Y si no era del diente, que se utilizara un aparato para controlarlo. Sí, porque ahí es lo que acaba de decir usted es importante, porque usted dice, si no era del diente, utilizar un aparato. Y eso lo puedo concatenar con lo que pregunta Angélica. Yo creo que dentro de las grandes clasificaciones pudiésemos decir de que hay unos anclajes anatómicos, que ya es como nos viene el paciente, que es cuando vemos el tipo de hueso que tiene el paciente, los dientes que queremos mover, el peso que tiene cada uno de sus dientes. O sea, ya ese es un anclaje que tiene el paciente, la longitud de la raíz, y eso vendría a ser como dentro de los anclajes anatómicos. Y luego usted dice, bueno, tenemos que diseñar un anclaje dental, un anclaje especial, aparte. Así es. Entonces, Eso sería un anclaje biomecánico. Dentro de las grandes clasificaciones, claro. Aquí creo que uniéndolo con el concepto que nos dice el doc, pudiese ser, lo primero es que el paciente nos llega con un anclaje. Sí, y entonces después ya empezaron a clasificarse los anclajes y lo vamos a encontrar en los libros como anclajes mínimos, medianos y máximos hasta el anclaje absoluto, que son, digamos, la clasificación general de los anclajes. Pero también hay otras clasificaciones como el anclaje muscular, el anclaje esquelético y el anclaje mecánico, ¿verdad? Entonces, lo que nos ha diversificado mucho es el anclaje mecánico, porque es donde entran los mini implantes, que antes se utilizaba el arco transpalatino, el arco lingual, pero también el arco extraoral, que es una clasificación del anclaje que son anclajes externos, ¿no? Hay anclajes que son propios intraorales y extraorales. Entonces, hay una gran cantidad de clasificaciones del anclaje. Pero Sheila inició la plática comentando que si todavía se utilizaban los anclajes, considerando los mini implantes. Yo, en lo personal, yo considero que el mini implante es un auxiliar y no es un anclaje clásico ni absolutamente necesario. Y platicando entre mesa, antes de comenzar el episodio en vivo y el podcast, yo le platicaba a Sheila que
Yo he tenido pacientes que se quitan los mini implantes. Ellos solos se han quitado el mini implante. Qué fuerte. Pero también se quitan las barras transpalatinas, Sí, también claro. se quitan los botones de Nance, o sea, vamos a ser no, si claros se de los que si quit- se van a se- quitar, se- se quitan lo que Sí. uno le ponga. Se quitaban todo, Sí, se quitan los sí. brackets. Se quitan, O sea, exacto. o sea, ellos- Ay, ¿no les ha pasado a los que se quitan los arcos y todavía están puestas las Sí, liguitas? por Y supuesto. no se le caen los brackets, están Ajá. las ligas Y se aparte quitaron tú el les arco. preguntas qué No pasó, saben no cómo. sé qué pasó, o sea, así amanecí un día. Y tú, claro. No. Sí, Así Claro. amanecemos, pues, sin obviamente. arcos, sí, es verdad. Entonces, yo creo que para mí, en lo personal, el mini implante sí es muy útil, va a servir de anclaje, pero no es absolutamente necesario. Va a haber casos en que sí se requiere, sí es útil, pero hay casos que lo podemos hacer perfectamente sin mini implantes y también utilizar algún otro tipo de anclaje, porque hay que ir conociendo la ortodoncia. El que ha tenido ya mucho tiempo y experiencia en ortodoncia sabe que en el diseño de anclaje un mismo arco puede hacer un tope y va a servir como anclaje, el Claro. mismo bracket. Y hay una clasificación en el libro de Graeber de cuánto puede una raíz de un diente servir como anclaje. De un molar no es la misma anclaje que tiene un incisivo inferior. Entonces, Sí, también el mismo anclaje anatómico Sí. de los dientes, claro sí, que sí. yo estoy de acuerdo con el doctor Carlitos, o sea, los mini implantes son una gran herramienta, una nueva herramienta, pero no quiere decir que todo lo tengas que resolver con mini implantes. Hay casos que pues no sería necesario irte a un anclaje esquelético absoluto, que acuérdense que también el mini implante pues le requiere al paciente un gasto económico mayor, pues le requiere esta parte de el dolor, la colocación, etcétera. Entonces, pues todavía no podemos dejar de lado otro tipo de anclajes que recursos. pues han estado, exacto, que nos han acompañado todo el tiempo en la ortodoncia y que siguen resolviendo muchos casos. Bueno, y también el hecho de que hay pacientes, deja tú el factor económico, hay pacientes que puede que tengan el dinero, pero que no quieran el mini implante. Ah, claro. O sea, el factor psicológico de Emocional. emocional es algo Ansiedad. importantísimo. Sí. Mira, yo tengo una paciente en la escuela de intrusión. Ajá. Ella pagó los mini implantes, se lo colocamos y por ansiedad no pudo tenerlos en boca, así, tal cual. O sea, no es que siento que ahí lo tengo, siento que tengo un tornillo. O sea, hubo que quitárselo, ¿no? Nuestra biomecánica tuvo que cambiar completamente, porque cuando diseñas una biomecánica sujeta a mini implantes es una cosa, pero Claro. cuando tenemos que hacerla sujeta a dientes, es otra cosa completamente diferente. Por supuesto. Pero ¿cómo tú obligas a un paciente a que se vuelva a colocar algo que le está generando ansiedad, que no le gusta, que no está tranquilo? No, claro que no. Y aparte yo creo que en ortodoncia nos pasa muchísimo eso de tener un plan B. Es más, tú puedes haber querido diseñar esa mecánica con el mini implante. Incluso el paciente tal vez sí quería cooperar, pero ya cuando la pusiste, pues puede ser que estés teniendo broncas de que se esté invaginando, que esté molestando, que es más, no sé, como estos que quieren poner de pronto, así yo voy a hacer toda mi biomecánica colocándolo en el shelf mandibular y llego y mi Ay, paciente sí, no tiene el shelf mandibular. sí. Entonces, siempre tienes que tener como un plan B en el caso de que lo que colocaste, pues, o no te puedas seguir por ese camino o tengas que buscar otra opción. Entonces, también como que poner toda nuestra fe en que el mini implante lo va a resolver, pues también... Creo que otro punto también interesante acerca específicamente del mini implante, ahorita nos vamos al resto de los anclajes que existen, es que juran y perjuran de que el mini implante se va a quedar en boca, ¿no? Ujú. Que se va a quedar en boca siempre, que no va a fracasar, que no se va a caer, que no se va a salir, que no va a pasar nada. Y que también va a ayudarte a que tu biomecánica sea más rápida. Ah, claro. O sea, eso yo lo he leído en artículos, eso yo lo leí, lo he escuchado a los chicos prometérselo a los pacientes de que la biomecánica va a ser más rápida y de repente se equivocan porque los mini implantes simplemente son elementos de anclaje. El diente se va a mover el ritmo que se mueve un diente. Claro. Entonces, prometer que, porque se los venden, ¿no? Al paciente como que no, y si te pongo los mini implantes, el tratamiento va a ser más rápido, más fluido. También hay como que cierta confusión. El mini Así implante es, nos yo creo ayuda que- a soportar la fuerza, pero los dientes se Así mueven es. como se tienen que mover. Claro. Tú diste una palabra muy importante que es la rapidez. Y las casas comerciales también abusan en ese tema, ¿no? Porque nos venden los mini implantes, nos venden no más los mini implantes, 1000 cosas nos quieren vender pensando en la presurización del tratamiento. Y aquí esa parte que debemos de ser muy consciente con las nuevas generaciones, con los chavos que estamos preparando, es que el diente no espera que le pongamos
una aleación, un tipo de bracket, un tipo de anclaje para moverse. Él tiene un tiempo que respeta los movimientos biológicos de la raíz, del periodonto, del ligamento periodontal, los osteoclastos y osteoblastos, para comer y poner hueso. Porque si ponemos los mini implantes y ponemos mucha carga en el mini implante, acuérdense que hay un efecto en los cuales el diente separa su movimiento. Por supuesto. ¿Verdad? Porque hay tanta fuerza que el diente ya no responde, entonces se para. Ahorita no recuerdo la palabra. Hialinización, que se hialiniza la pared del hueso y no se mueve. Sí. O se rompe el mini implante. Está complejo que se rompa. Creo que eso va más allá de una mala elección del tornillo. Con respecto al hueso que estás trabajando. Está más complejo, pero de que se detiene el movimiento, sí. Sí, claro. Y ahí sí también hay que, yo siempre hago énfasis, ¿no? O sea, el mini implante puede aguantar la mayor cantidad de fuerza que se nos ocurra, ¿no? Pero los dientes no. Y quien va a recibir la fuerza es el diente. Entonces, aunque el mini implante sea capaz de soportar mucha fuerza, quien va a responder es el diente, es el hueso, es el ligamento. Entonces, no por utilizar un mini implante le va, tengo el tornillo, déjame y le meto toda la fuerza del planeta. No, porque el diente es el que se va a afectar. Va a ocurrir la hialinización, el cuerpo tiene que reparar la hialinización y no se mueve el diente. Entonces, a la final fue contraproducente. Claro. Pero esto no solamente ocurre con los mini implantes, porque aunque tengamos anclajes dentales y nos volvamos, yo siempre le digo, nos enloquezcamos con la fuerza, pues aunque tengamos anclajes dentales, eso también puede pasar. Claro. Claro, mira, yo quería aclarar también que no estamos en el podcast satanizando los mini implantes, ¿eh? No, porque los mini implantes son una maravilla. A mí me encantan. A mí me encantan. Claro. Y yo doy clases de eso. Yo tengo un caso bien bonito que yo la verdad no lo creía. Yo fui formado antes de los mini implantes, inclusive antes del autoligado. Y todos esos conocimientos nuevos los he ido adquiriendo en cursos personales que he ido tomando y en experiencia personal. Entonces tengo un caso donde yo llevé todo el maxilar hacia atrás en un paciente que no se podía operar, que confió en mí y que dijo, doctor, me pongo en sus manos, si usted lo puede resolver, si la cirugía yo ya no me voy a operar, ya pasó ese tiempo para mí, y puse los implantes detrás de la tuberosidad y se movió todo el bloque maxilar con los dientes y fue increíble, y esa es una biomecánica que yo no hubiera podido haber hecho sin mini implantes. Igual cuando en la mandíbula, cuando hacemos la retracción para los pacientes clase 3, también con un anclaje dental, ¿dónde? O sea, no se puede. Son cosas que no se pueden. Son cosas muy específicas, muy bonitas, que pues a mí me maravillan de los mini implantes, ¿verdad? Sí. Y que con un arco transpalatino pues no se va a lograr, con un arco extraoral no se va a lograr, bla, 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 que requiere de la cooperación del paciente también. Entonces, hoy en día, pues esas cosas también en el anclaje es espectacular, ¿verdad? Pero también sí soy partidario de que hay cosas donde el pacientes fastidiosos, pacientes complicados, un arco transpalatino nos resuelve la vida y hay que saber hacerlo. Y hay que hacerlo en el momento y hay que hacerlo en el instante y hay que resolverlo. Ay, yo tengo mucho tiempo sin hacer un arco transpalatino. Tengo que decirle la verdad. Pero los amo cuando tengo que hacer algún tipo de intrusión con mi botoncito acrílico para que la lengua me haga el empuje y generar la intrusión. Ahí sí creo que son súper útiles. Me encantan. De hecho, creo que me encantan los dobles arcos transpalatinos con el botón, con el platito volado y el arco separadito del paladar para hacer intrusión. Me parece que es una de las cosas más útiles que hay cuando no se pueden utilizar mini implantes, que ahorita la facilidad del mini implante, pues bueno, ahí lo tengo a la mano y coloco el mini implante y hago la intrusión. Pero las dobles barras palatinas con el platito volado es algo que me gusta mucho. No sé, Angie, si tú sí... La verdad, yo sigo usando el transpalatino, me gusta mucho, sobre todo con cajas, porque siento que a veces lo que nos fastidia era como que el soldar o el que luego lo tienes que quitar o demás. Entonces, el que tenga cajas, a mí se me hace bien práctico porque, bueno, ya no lo estoy utilizando, lo quito sin problema. Yo, al revés de ti, Shelita, yo
es muy raro que utilice un doble arco transpalatino o así el transpalanans. Uy, eso sí, casi no. El botón de Nance en ocasiones, en pacientes que están creciendo, en niñitos, pero no, el doble, ese sí, uy, no, tengo muchísimo que no lo pongo. Ah, sí me gusta. Y bueno, para el botón de Nance también me gusta, pero me gusta cuando las mordidas son muy profundas. Ay, que te sirve ahí para sirve poner también para levantar la mordida del exacto. paciente en crecimiento. También me gusta colocarlo. Creo que ahí sí. Yo creo que esa parte os digo, a mí por ejemplo eso es lo que me gusta también del transpalatino, ¿no? La versatilidad, que finalmente pues sí lo puedes usar solamente para anclaje, pero también lo puedes usar que para verticalizar un poquito, para intruir y demás, etcétera. Entonces, es lo padre de esos dispositivos, que son como rápidos de realizar y tienen pues la posibilidad de hacerles diferentes modificaciones dependiendo de las biomecánicas que quieras realizar. Sí, eso sí. Es muy padre. Y digo, creo que en el tema de los anclajes va a haber infinidad de cosas, de cosas que podemos hacer. Mira, por ejemplo, hay algo bien interesante en los anclajes. Cuando quieres hacer la colocación de ligas clase 3 para corregir una sobremordida que está como borde a borde y la quieres mejorar, no necesitas mini implantes ni nada, simplemente las ligas ayudan también. Ah, claro. Y es muy diferente. Perdón, lo voy a interrumpir nada más para hacer un tal. Angélica dijo al principio cómo se clasificaban los anclajes. Dijimos leves, moderados, severos y absolutos. Absolutos, mini implantes. Depende de qué tanto quieras que se mueva o no se mueva. Dependiendo de qué tanto queremos contener. Pueden ser o sea, ¡ya voy! Ajá, yo lo quiero decir. Dilo, okay, yo lo digo. Ajá. Porque lo que el doc va a decir ahorita, que va a hablar de los elásticos entran dentro de los anclajes leves. Hablamos de anclajes moderados ahorita, como el transpalatino o el botón de Nance. Y la combinación de ya estos dos elementos o agregar más dientes, como la doble barra transpalatina o el transpalanán, se considera ya un poquito más, sería moderado, severo. Y los mini implantes absolutos. Entonces, ahora el doc nos va a mencionar algo importante acerca de los leves que son las ligas. Ajá. Y en las ligas tenemos que ir adquiriendo como experiencia para el cuidado del paciente. Por ejemplo, a mí me gusta colocar las ligas clase 3 o clase 2 agarradas al arco, no al diente. Sí. ¿Por qué? Porque así el diente no sufre tanta carga y el arco es el que disipa toda la carga apoyándose en todos los dientes. En vez de solamente agarrarla al canino o al lateral, que es el diente que va a empezar a sufrir más tensión y más problemas. Entonces me gusta agarrar las liguitas en el arco. Le pongo una anza, que es una bolita, o le pongo un gancho o grapado, o construyo un pequeño doblez como en una U larga y de ahí agarro la liga. Exacto. Y para apoyar el anclaje con las ligas. Sí, funciona súper bien, es correcto. Y dentro de los anclajes leves, yo creo de que son los que más utilizamos dentro de nuestras biomecánicas. Sí, es que es del día a día. Siento de que por lo menos una ligadura metálica que sume grupo de dientes es algo que es un anclaje leve que también es bastante útil. Sí, yo creo que los anclajes, bueno, obviamente depende de lo que estés haciendo, ¿no? Pero como decía la doctora Sheila, los anclajes leves pues son muy del día a día, ¿no? Que hacer una unidad de anclaje con ligadura, que los topecitos en los arcos, algún doblez en el mismo arco, bolitas de resina para evitar que ese arco vaya deslizándose, etcétera. Entonces yo creo que esos pues son muy prácticos, son muy fáciles y en ciertas biomecánicas pues sí los vas a estar usando como constantemente. Tal vez mucho más de lo que de pronto un anclaje absoluto, ¿no? Exacto. Y hay otras cosas. Ahora aparecieron las mini placas, que no es en la técnica de Erti, que el doctor Erti, que es un maravilloso ortodoncista, pues han aparecido y hay ya cursos, hay gente que ya las está aplicando. Obviamente el paciente le va a representar un gasto más y también una cirugía. Es una cirugía ambulatoria, pero también representa algo que nos va a llevar a un nuevo momento, a escalar un nuevo espacio para los famosos anclajes, ¿no? Y que ayudan mucho en casos que son límite, los pacientes límite, esos que son entre quirúrgicos, ortognáticos, con no y que queremos hacer algunas compensaciones.
Y pues yo he visto casos muy bonitos, muy espectaculares. Ujú. Lo que yo no he visto todavía son los progresos a largo plazo de las mini placas. Es que tiene poco ¿Verdad? tiempo relativamente Sí. de que se están utilizando en la ortodoncia. Sí, todavía no ha entrado como sea algo muy convencional, muy común, ¿verdad? Pero pues es lo nuevo también. Sí. No sé si a ustedes les ha tocado verlo o ya conocer No he algún puesto, paciente. no he puesto. Porque así como nos pasa a nosotros, yo hace unos días estuve dando una plática sobre guardas oclusales y me dice una niña, oiga doc, ¿y ese tratamiento ya es para toda la vida? Y le dije, ay, y corazón, mira, no son para toda la vida, pero al igual que un paciente se te va con un provisional, se te puede ir con los brackets puestos y no volver, se te va con un guarda puesto y ya no volver nunca más. Si él piensa que el guarda es para toda la vida, seguramente con las mini placas ha pasado ya con un paciente Claro. que se fue con las mini placas puestas ¡Santo y adiós. Dios! ¿No? Sí, Sí, seguramente, pues o sí. sea, Sí, eso es como algo todo. que a todos nos va a pasar, ¿verdad? Mm. Si los chavos que no nos han estado escuchando, que están Con su apenas empezando, distractor, piensan sí. que no van a tener un paciente complicado, tirador de bracket, tirador de todo, les va a tocar. O Sí, es sea, parte. eso es algo que aprendemos a vivir y que tenemos que controlar, ¿verdad? Hoy se habla también de los consentimientos informados, porque en el tema del anclaje a veces no se menciona en el consentimiento informado, pero sí hay que colocarlo por ahí en algún apartado de que vamos a utilizar este tipo de anclaje Sí. con usted, porque hay pacientes que, No, y saben. Doc, también cuando fracasa el anclaje, porque por lo que sea, cuando fracasa el anclaje, eso representa una inversión para el paciente. Entonces nosotros tenemos que explicarle al paciente que ese anclaje, sea cual sea, dental o esqueletal, pudiese llegar a fracasar y cómo nosotros vamos a responder ante el paciente por ese hecho, que ya cada quien decidirá, ¿no? O sea, si el mini implante no funcionó, yo te coloco el otro sin cobrarte o Ujú. tienes que pagarlo nuevamente. O sea, ya cada quien tendrá que colocar sus límites pero explicarle también al paciente de que hay posibilidades de que fracase, hay posibilidades de que se invagine, porque los O se arcos transpalatinos infecte. también se invaginan, Sí, se también. Porque yo he infectan, visto claro que sí. mini implantes con infecciones. Barras transpalatinas Sí, invaginadas, invaginadas, claro. botones también O infectados. igual que hay o pacientes sea, que no se hallan con el mini implante, también alguien al que te puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto el transpalatino, o sea, me choca estarlo o el sintiendo, botón que o se el botón que se imagina, claro. Sí, en sí, las pasa arrugas mucho. palatinas y de repente también tenemos la infección, una mala higiene. O sea, Pues- qué compromiso tiene que tener el paciente ante el anclaje que nosotros coloquemos y qué compromiso, hasta qué punto nosotros nos comprometemos en qué pasa si fracasa, qué pasa si se le cayó, qué pasa si tú planeaste una biomecánica de retracción con 4 mini implantes y Claro. resulta que los 4 mini implantes fracasan, se Claro. caen. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ese hecho y explicarle al paciente que eso se puede Sí, presentar? hay muchas variables que pueden ocurrir. También en la semana, por ejemplo, me pasó de ver un cantilever que estaba detenido del mini implante y se imaginó, no el implante, el cantilever. Ok. Entonces, pues es bueno, hay que modificar entonces ahí esa La esa biomecánica. biomecánica, ese doblez. Y es la respuesta del paciente, porque hay a quienes no. Claro, no Ujú. les pasa. claro. Exactamente. Sí, yo siempre digo, cuando le explico a los pacientes que les coloco los mini implantes en la cresta, Ujú. siempre la pregunta es qué va a pasar después. O sea, salgo de aquí anestesiado, no me duele, Claro. y luego. Entonces hay que explicarle al paciente que también es una respuesta muy individual del organismo, porque tengo Sí. pacientes a los que, mira, doctora, no sentí nada, fue perfecto, no me molestó, no me dolió, y tengo otros que, doctora, me inflamé, me salió morado, me dolió. O sea, sí Sí, hay. fíjense que yo tengo ahí un tema en eso con la ortodoncia, porque creo que a veces como ortodoncistas somos muy arrogantes, ¿no? Entonces nos encanta esto de estabilidad y esto de claro que con esta mecánica le va a funcionar a todo el mundo, y la realidad es que el organismo pues es muy complejo. Individual. Entonces yo no sé si tu neurocirujano, si tu cardiólogo te dice así con toda la seguridad del mundo que esto va a estar súper estable y nunca vas a tener ninguna complicación. O sea, todo puede tener algún efecto indeseado. Una variable. Una Sí. variable, exacto. O sea, independientemente de tu pericia, independientemente de lo bien que hayas diseñado la mecánica, o sea, en el organismo, pues cosas pueden pasar. Sí, es cierto. Entonces, eso sí se los digo a los pacientes. Vamos a ver.
espero de todo corazón que tu cuerpo responda de la mejor manera, que no te inflames, que no tengas dolor, pero puede suceder y no te asustes, porque muchas veces también le decimos a los pacientes, es rápido, no te va a doler, no te preocupes, y el paciente se va creyendo de que no le va a doler y que no se debe de preocupar, ¿no? Claro, entonces, sí. después Claro. al día siguiente, oye, me duele, me estoy inflamando, estoy preocupado, ¿qué pasa, no? Si uno se lo explica al paciente desde el inicio, que puede o no ocurrirle y que va a ser una respuesta también muy propia de su organismo, pues es mucho más tranquilizador para los días que vienen del paciente. Claro, y el otro día lo escuchaba de mi Max y lo que él dice mucho, si tú se lo explicas antes, el paciente está muy tranquilo. Si tú se lo explicas después, te estás justificando. Exacto. Entonces, no, o sea, es muy diferente que el Exactamente. paciente ya sepa todo lo que podría pasar, a que ya que le pasó le digas, híjole, fíjate que a veces pasa. Pasa. Es mejor que el paciente esté lo más informado posible, ¿no? Bueno, por lo menos que sepa que hay cosas que pueden salir de pronto de nuestro plan, para que a él tampoco le tome tan de sorpresa Por lo lo menos, que está sucediendo. ahorita tú mencionaste que te gustaban los ATP en cajitas. Ajá. Explicarle que se pueden zafar si no Claro, lo exacto. anclaste bien. O sea, ¿qué Sí. puede pasar con un ATP? O sea, Exacto. por lo menos los que están en caja, que se zafen. O de repente el paciente estuvo jugando mucho con la lengua y lo estuvo presionando, que se invaginen, no sé. O sea, esas cosas Sí, claro. también. Es hay más, que incluso explicarse. que le moleste más adelante, porque se puede ir perfecto y a las 2 horas ya la lengua estuvo ahí tocando la lengua cajita. curiosa, ya. sí, Exacto. exactamente. Entonces sí Ujú. tienen que. Hay un que detalle saber. también que me gustaría comentarles, que es como anecdotario en lo personal, que a mí me pasa y lo he visto. Es mucho más fácil manejar el anclaje en los niños y en los adolescentes que en los adultos. A un niño le puedes poner un arco transpalatino, un arco lingual, y después llega jugando, oye, ¿qué te pasó? Nada. Y la mamá, doctor, pero no quería comer. Y el niño, en el sillón, no, a mí no me pasa nada. Pero los adultos, a la media hora ya está en el WhatsApp, doctor, me raspa, doctor, me pica, doctor, No, la los lengua. que no pueden se me hablar, atora los que no pueden hablar, sí, que le colocamos se me mete el pan y no Bimbo, la hablo lechuga, bien. se me queda en transpalatino. O sea, los adultos Sí. son peores que niños. Sí. O sea, uno piensa que los niños van a sufrir. No, los niños son una cosa Súper encantadora. adaptables, sí. Sí, súper adaptables. Y no se quejan, a veces traen el arco está enterrado en la encía y dices, Ya no ¿por lo qué ves. no te lastimaba esto? No. No, un adulto, no. Una cosita, no le pueden dejar una cosita larga a un paciente adulto Sí. porque, doctor, Sí. estoy casi en terapia intensiva porque me dejaron el arco largo. O sea, Ay, no o sea, todos son son así. cosas Sí, es así. una gran mayoría, pero ay, es Sí, sí, así. sí. Los niños son muy nobles. Los niños son muy, muy nobles, muy bonitos de tratar, ciertamente. sí. Si nos ponemos a hablar de anclajes, y le pregunto a usted, doctor Carlos Martínez, esta pregunta es para usted. Gracias, a ver. ¿Cuáles son sus anclajes más utilizados en su consultorio, metiéndolos dentro de la clasificación? Bueno, la primera cosa que yo voy a pensar si voy a hacer un anclaje es una barra transpalatina y el anclaje esquelético del paciente y el anclaje dental. La forma en que colocas el tubo en el 6, tan solo eso ya te va a dar un anclaje. ¿Nos Eso, pudiese hacer un video posterior para explicar esa posición de la colocación del tubo y cómo nos ancla? sí, claro que sí, eso se maneja muy bien, pues lo vemos Lo desde comprometemos. cuando nos van entrenando en la ortodoncia, que la colocación del 6 nos puede determinar cómo anclar una raíz dándole un poco de tipping al 6. Muy bien. Y eso es imprescindible para mantener la clase 1 en un paciente donde vamos a hacer extracciones. Entonces, esa es la primera que tenemos que vigilar. Después, la barra transpalatina y segundo, los arcos. Hoy en día también ha evolucionado un poquito el tema porque acuérdense que también la ortodoncia ha evolucionado. Eso es algo que estaba pensando durante el camino, Shay. Sí. Cuando nos enseñan ortodoncia 0 grados, bueno, a mí me enseñaron ortodoncia 0 grados, que es bracket sin información absoluta, no tienen tipping ni torque. Hacíamos una fase de ortodoncia que primero había que hacer la nivelación y alineación antes de darle el tipping y el torque a los pacientes. Se tenían que hacer dobleces para hacer eso, Tenían que trabajar bastante. ¿verdad? Sí. Entonces, hoy en día no. Cuando nosotros colocamos los brackets y ya traen información, como unos brackets de Rowe, de Andrews, de Pitts, ya traen información y en el momento que me colocas los alambres para nivelar,
empiezan a aplicar el tipping también junto con la alineación y nivelación. Entonces ahí hay más requerimientos de anclaje. Claro. Entonces tienes que pensar en esos detalles y esas técnicas también lo visualizan. Ellos ya aplican el tipping y el torque, y tú mencionaste algo que me mandaste en un WhatsApp de la fricción. Sí. Entonces la fricción se contempla en la técnica de Roth y en la técnica de MBT. Los La brackets de fricción Roth es mala. No, la fricción Depende. es necesaria, y es que vamos a utilizarla a favor o en contra de nosotros de acuerdo a lo que necesitemos. Porque algo bien interesante es que la técnica de Roth está diseñada para hacer el cierre de espacios con arcos de contracción o de doble llave. Y ahí la fricción pues se aplica en un momento. La fricción de los arcos prácticamente solamente en un momento de cuando jalas el arco, pero hay una fricción ósea mientras se están moviendo los dientes. Elementos dentales, a diferencia de la técnica de MBT, donde cierras con ligas y la fricción en el arco se está dando todo el tiempo mientras están aplicadas las ligas. Hay fricción en el arco y hay fricción en el hueso. Entonces los brackets y el diseño de la mecánica está diseñada para eso. Ellos ya lo previeron desde un principio de que hicieron su diseño. Qué bonito. Entonces necesitas trabajar de acuerdo a ese conocimiento que hay en esas mecánicas, ¿no? Pitts también lo tiene diseñado para eso. Claro. Andrews también pensó en eso. Entonces sus brackets y sus tubos están diseñados para esa fricción. Para el tipo de cierre que se va a realizar. Exacto. Entonces, lo que les comentaba desde un principio, si usaron 0 grados, nosotros vamos a hacer mecánicas, necesitamos unos anclajes como barras transpalatinas, barras linguales, en las cuales se diseñó por Ricketts, por Tweed, ya habían pensado en esas cosas para hacer sus anclajes, y que posteriormente iban a hacer el torque y el tipping. Hoy en día no. Nosotros hacemos al momento de colocar nuestros brackets, ya vienen con esa información, y al momento de colocar los alambres flexibles, de aleaciones termomodificables, pues se va a dar todo al mismo tiempo. Sí. Entonces, pues los mini implantes vienen para también trabajar con eso. Sí, para Entonces poder hay que tener ayudar. toda esa idea de que la integración de todos esos sistemas viene precisamente para lo que vamos a hacer. Exactamente, como un acompañante a la evolución de lo que, es la ortodoncia, de lo que está pasando en ortodoncia en este momento. Y sí, le pregunto a la doctora Angélica Martínez. Angie, estás haciendo tu plan de tratamiento, estás viendo a tu paciente, estás diseñando qué es lo que vas a hacer. Cuéntanos, ¿qué anclajes son tus favoritos? ¿Cuáles anclajes son tus favoritos? Bueno, mira, en cuanto a anclaje dental mínimo, pues sí me gusta mucho esta parte de las unidades de anclaje, ¿no? Yo sí soy mucho de ligaduras, de topecitos, etcétera. Después, como un anclaje moderado, yo creo que mi favorito es el arco transpalatino, el arco de Cosgaria, que es el doctor Carlitos de toda la vida. Y después, en anclajes ya esqueletales o absolutos, pues serían los mini implantes interradiculares. La verdad, ¿No te gustan los extra? Me siento más cómoda todavía con los interradiculares. Okay. Entonces, para la mayoría de las biomecánicas. Obviamente creo que también aquí todos tenemos como nuestra curva de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, pues yo con los primeros que empecé fueron con los interradiculares y son hasta ahorita con los que tengo pues un poquito más de experiencia clínica. Los se me fue ahorita los extraalveolares. Sí los he utilizado, pero mis favoritos no son. Exacto, no son. Exactamente. Muy bien. ¿Tú, Shailita? Yo. Sí, tú primero hablas de eso y luego platico algo de un detalle importante. Detállelo, terminé ahí el comentario. Bueno, mi detalle o mi comentario que quiero dar es que el biotipo también influye en el anclaje. Ah, sí, ¿verdad? Claro. Porque, y eso les va a tocar, chicos, y se los quiero dejar muy claro y bien importante. No es lo mismo pensar en hacerle extracciones a un paciente braquifacial que a un dolicofacial. Un paciente braquifacial que le hagan extracciones, y nos lo dice Ricketts, tengan mucho cuidado, porque así lo cierren con mini implantes, con lo que ustedes quieran, les va a recidivar y se les van a abrir los espacios de extracciones. No todos, pero se va a abrir el espacio de extracción. Y ese es un detalle que tienen que contemplar. Y eso pasa en el paciente braquifacial. En un paciente braquifacial, tengan atención cómo van a manejar el anclaje si quieren hacer extracciones.
Y es muy diferente que el dólico facial, que nos permite muchos más recursos y el tener cierre de también más espacios es más cuidado. predecible. Y tener más cuidado porque yo siempre dije, sobre todo cuando estuvimos muy cerca en la pandemia, cuando hicimos extracciones y cayó la pandemia y los pacientes se perdieron y no vimos al paciente en un rato. Entonces el braqui, generalmente el espacio ahí está. No le luchamos, pero el dólico muy posiblemente esos dientes se movieron porque sí, los dientes se mueven mucho más fácil en el paciente dólico. Entonces sí son los cuidados de cuando hago las extracciones, cuando coloco el anclaje. En un paciente dólico facial posiblemente tienes que prever también, desde fases tempranas ese anclaje. También ahorita que mencionaron lo del biotipo, bueno, tal vez estamos pensando mucho en el anclaje como antero-posterior, o sea, en esta dimensión sagital, pero pues también mantener un buen control vertical se puede hacer con elementos de anclaje y es otro punto importante en pacientes dólico, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. Voy a contestar yo entonces la pregunta. ¿Cuál es tu anclaje favorito? Mis anclajes, de verdad, para ser muy franca, manejo mucho el tema de las ligaduras, los elásticos, los topecitos en el arco, los dobleces en el arco, todos esos elementos de anclaje leve y esa combinación de anclajes leves me encantan, se me hacen muy prácticas, muy rápido. Un doblez para tipear un poquito una raíz y que también se me ancle, me encantan porque son cosas prácticas, ¿no? No tengo que pasar al laboratorio, no tengo que pasar al separador, a la banda, a tener que hacer el diseño del aparato. Y de ahí me salto al mini implante. Intraradicular o extraalveolar, cual sea, ¿no? Ahí sí no tengo problema. Y dependiendo salto entonces he de confesar que me encanta mucho uno que nos enseñaron en la escuela, que es el cromosoma. No sé si lo recuerdas. Sí. Que es una doble barra transpalatina que se une en el centro y que me funciona como una doble barra transpalatina, un anclaje severo, me tiene un buen número de dientes y me encantaban que trae unos bracitos de lo que yo podía hacer el uso de los brazos para activar fuerzas desde palatino y desde vestibular. No sé si lo recuerdas. Igual luego en el Instagram coloco. No, yo te voy a comprometer que nos hagas un videito porque nos tiene que enseñar el cromosoma. Me encanta, cromosoma es porque tiene la figura de un cromosoma, pero una X. Ojalá nos puedas hacer un videito. Sí, para es bello. Y si queda separado del paladar y quiero hacer intrusión, también me gusta porque se une el 6 y el 7 y también le coloco su platito volado acrílico y también me ayuda a la intrusión. Entonces, realmente, si voy para un anclaje dental, o sea, si voy a un anclaje dental, ese me gusta. Okay. No es muy utilizado, creo que ni siquiera es popular dentro de los tipos de anclaje que existen en el mundo, pero no cómo me gusta, yo creo que es común por cuestiones escolares. Sí, ¿verdad? Sí. Sería yo creo que ese, y sí lo muestro en el Instagram ahí para que lo vean. Es interesante porque, bueno, como tú mencionas ese del cromosoma, el arco transpalatino también tiene muchas variedades. A mí me gusta mucho un arco transpalatino que se llama diamante, que se le pone, en vez de una U en la paladar, tiene un diamante. Sí, claro. Porque juegas mucho con él con los puso torques. A hacerlo en la escuela, doctor. Lo conocemos. Sí, sabemos cuál. Es muy bello, sí. Y a mí ese me lo enseñó un profesor en la UNAM, entonces... Exacto, es de escuela. Sí, es como que la trayectoria, ¿no? De cómo vamos heredando esas ideas. Exactamente, claro. Sí. Otro tema interesante que yo también quiero comentar es el momento del anclaje, chicos, porque... Nosotros estamos ahorita pensando, el anclaje es primero en el diseño, sí se tiene que usar en el diseño, pero una vez que alcanzamos los objetivos, también tenemos que anclarlos. Porque cuando llegamos a la clase 1 y que dijimos, esta clase 1 ya la encontré, ya la alcancé, molar, ahora voy a trabajar la zona anterior para la sobremordida, hay que anclar ese molar. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? O en los pacientes que estamos recorriendo con mini implantes, que la famosa clase 3 que la quisimos manejar con mini implantes en el shelf mandibular, ¿cómo la voy a anclar también? Que ya la alcancé. Ahí hay que aplicar el anclaje. Entonces el anclaje ya no se hizo al principio, se hizo intermedio o casi al final del tratamiento para poder hacer los finales del detallado. Hay que anclar. O también cuando se colocó un anclaje, por ejemplo, mini implantes o severo, pensando en retraer todo el segmento anterior y llegaste ya a tu clase 1 y te queda canina y te queda todavía espacio por cerrar.
y, o sea, ya no te sirve ese anclaje posterior. Sí, o sea, así tienes es. que cambiar ahora el anclaje anterior, en dado caso, el anclaje que tengas que colocar o contener tu clase 1 canina y Ajá. ahora perder anclaje, que esa es otra. Sí, otra. Sí, claro. Anclaje dental y tienes que armar un anclaje nuevo accesorio para la guía anterior. Exactamente, pasar el anclaje de posterior Sí. a anterior, porque no todo el anclaje se va a mantener todo el tiempo. O sea, uno tiene que andar bien atento a que cumpliste tu objetivo, llegaste al punto donde tenías que llegar y ahora, ¿qué voy a hacer con ese anclaje posterior? ¿Realmente me sirve, no me sirve? Claro. Y ahí también entra el cuando vamos a quitar las bandas, ese pequeño espacio que queda, las quitas cuando o sea, quitas el anclaje hasta que quitas los brackets, o lo quitas antes para cerrar ese pequeño espacio que queda de banda. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué recomiendan? Yo ya lo quito antes, porque antes me pasaba mucho justo eso, que cuando quitabas ya los brackets y quitabas tu banda, había ahí un pequeño espacio y era así como, no. Entonces ya generalmente yo termino con tubos. O sea, Ok. aunque haya puesto bandas al inicio, tal vez para el anclaje, Ujú. ya en mi detallado y finalizado ya me cambio a tubos. Ok. Sí, bueno, eso ahora yo también lo hago igual que Angie. Si tengo una banda, por algunos detalles. Una es el espacio, pero también la posición del tubo molar, porque a veces lo utilizaste porque anclaste el molar y le diste una inclinación para que se te anclara, y ahora esa inclinación que tiene el molar no la quieres. Exacto. Necesitas colocarlo exactamente en el lugar que debe de ser, y entonces te brincas a un tubo. Eso antes también se hacía con bandas, porque soy de la vieja escuela y entonces había un problema. Cuando quitabas las bandas, que había varias bandas en los dientes, porque a veces había que bandar el 7, había varios espacios. Eso se corregía antes con un retenedor circunferencial. Y apretabas. Y apretabas para que claro, se las terminara de cerrar el espacio. Pero quedaba Hoy en día, dejárselo en las sí. manos al paciente, Sí. de si el paciente utilizaba o no utilizaba el retenedor. retenedor, o sea, no estaba como que dentro de nuestras Sí. manos esa Yo finalización. le daba citas de seguimiento, Ok. pero el problema es, acuérdate, la adherencia al tratamiento, que es el Sí. tema que deberíamos de hablar también en algún podcast. Sí. Hay miles de casos de adherencia al tratamiento, pero el paciente a veces ya no volvía. Claro. Él ya me acabó, yo ya no voy a pagar más mensualidades, ni voy a pagarle más consultas, bla, 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 y esto no me lo deberían de cobrar, y bla, bla, bla. Entonces ya el paciente ya no regresa a las revisiones Claro. posteriores de ortodoncia. Entonces, sí, como dices, se quedaba en manos del paciente muchas veces, y si me lo permitía, sí lo trataba de ir ajustando para que se cerrara el espacio. Pero ya hoy en día ya no. Ya no lo uso porque, pues ya con la corrección de los tubos me permite colocar cadenas y cerrar, o cinchar atrás y terminar y mantener. El cinchado, ese es otro método de anclaje leve. Son Sí. dobleces es a lo que voy, son dobleces tan sencillos que Sí. se hacen en el momento y te dan una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, el cinchado es otro. Yo Sí, pienso, claro. sí pienso que tenemos que tener mucho cuidado con el anclaje desde su programación, desde su éxito o fracaso que pudiese llegar a tener, la comunicación con el paciente y estar bien claros de que en algún punto de ese anclaje hay que quitarlo para darle la finalización a nuestro tratamiento. Ujú. Y bueno, que no va a ser el único anclaje que vamos a estar utilizando durante todo el tratamiento. Podemos combinar anclajes leves con anclajes moderados o absolutos. Claro. Lo podemos estar cambiando de segmento anterior a segmento posterior o de posterior a anterior, dependiendo de los objetivos que querramos cumplir. Y que bueno, ninguno es malo, realmente ninguno es malo. Todos tienen muchas ventajas, pero como ventajas y desventajas, y que dependiendo de nuestras manos, pues es que vamos a nosotros poder definir qué anclaje vamos a estar utilizando. Exacto. Y algunos otros detalles también, por ejemplo, es el paciente quirúrgico que se hizo cirugía ortognática, Ujú. los anclajes que a veces a ellos se les quedan anclajes permanentes, como los anclajes que utilizamos nosotros para al final del tratamiento, el retenedor fijo, ese es un anclaje Exacto. y se queda ahí para mantener los 4 dientes correctamente. Y tenemos el otro problema que, bueno, no problema, sino el paciente quirúrgico, también lleva algunos amarres fijos para que ya no se muevan algunas cosas, ¿verdad? Inclusive el anclaje, él tiene anclajes óseos, que son los aditamentos que el maxilofacial le coloca, Sí, las para barras. que los huesos no se muevan, Ujú. ¿verdad? Exacto. Son otros detalles que pues
podrían ser tema de una siguiente conversación. De una conversación. Ujú. Sí, me gustó. ¿Les gusta? Sí. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Claro. Sí, chicos. ¿Alguna invitación, Angélica? Ok. Si quieres saber en cuanto sale el podcast, tener esa notificación, por favor suscríbanse a nuestra página web para que les llegue ahí el aviso de que... ¿Cuál es nuestra página web? www.ortodonticamente.com. Very good. Igual, el nombre del podcast, ahí nos van a encontrar también en Spotify, en YouTube, en Instagram. Entonces, estén por ahí al pendiente, porque aparte del podcast, por ejemplo, en Instagram les estamos poniendo pequeños reels con lo que hacíamos ahorita, ¿no? De cómo se hace el cromosoma, ¿no? El doctor Carlos nos iba a con la hacer ahí colocación otro de los reel. tubos. La el doctor colocación de los tubos, Carlos. exacto. Entonces, de podcast pasados también tenemos ahí reels con tips que les pueden ayudar. Entonces, si nos están siguiendo en nuestras redes sociales, pues no se van a perder ninguno de estos contenidos extras también. ¿De Y qué si- fue nuestro podcast pasado, Doc? El podcast pasado lo tuvimos sobre cefalometría. Estuvo muy bueno. Sí. Si no lo escucharon, que lo escuchen. Que lo escuchen. Los invitamos a que lo escuchen y también que nos dejen por ahí, por favor, sus comentarios. Y Claro. si tienen alguna historia que nos quieran platicar y que podamos compartir aquí, pues nos encantaría.